pero entiendo la necesidad y la preocupación que tenemos todos en este momento, especialmente con, digamos, con esta presión que es justificable ante la luz de tratar de evitar más muertes maternas. Yo quiero hablarles un poco de esto que hemos venido trabajando y desafortunadamente nosotros en la fundación, ahora mucho menos que antes, y parte también de lo que les quiero mostrar, volvimos expertos en reanimación de control de daños. Y esto fue porque nosotros somos una institución de nivel 4 ubicado en el suroccidente colombiano, que abrimos esta unidad que inicialmente era una unidad muy de cuidado intensivo obstétrico y ha migrado más hacia la alta dependencia por la disminución transitoria, porque ahora estamos viendo un aumento muy grande de la mortalidad. Entonces, quiero arrancar con estas imágenes. 300 es una de las películas donde más sangre hay en el mundo, según pueden revisarlo un poco para que vean un poco más de lo que estamos hablando. Pero 300 se queda cortico al lado de los escenarios de cirugías catastróficas o hemorragias catastróficas, que en el escenario de lo que nosotros estamos viendo como país son escenarios a los que la Clínica del Prado tiene que estar atento porque va a seguir sucediendo y las razones para que esto suceda y para que nosotros pasemos de un escenario de un nacimiento de un bebé a un escenario como este que ustedes están viendo, que cuando uno lo ve se quiere como desmayar, tiene que ver un poco con una enorme carga de enfermedad, primero con unos indicadores terribles de país que tuvimos después de la pandemia por COVID-19, que nos hizo un daño muy grande en todos los territorios, porque ha retrasado el proceso de desarrollo, es como si se hubiera parado el mundo 2 años, aprendimos solo una enfermedad, y en muchos de los territorios es lo que vamos a lo que arranca ahora el Hospital Padrino Colombia, y es a tratar de recuperar la educación. Entonces, parte de lo que ustedes van a ver o lo que estamos viendo es un retraso muy grande en la manera como manejábamos antes. Y en esta cumbre de reducción de muerte materna por hemorragia postparto, de la cual yo hago parte, como representación de América Latina, lo que vemos en el mundo por hemorragia postparto es que estamos muy lejos de alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible al año 2030, porque la segunda razón por la cual hay más casos de hemorragia postparto es por una enorme carga de enfermedad. Y esa enorme carga de enfermedad lleva a que en este momento se presenten más o menos 14 millones de muertes maternas relacionadas por hemorragia, de los cuales 13.990.000 son absolutamente prevenibles. Y sigue siendo, yo tengo una amiga que se llama Socorro Bernaza, que cada vez que va a hablar de hemorragia postparto se burla de mí y me dice, pero ¿hasta cuándo? Porque esto llevamos hablando 20 años de lo mismo y la razón es pues hasta que no se presente ningún caso que sea totalmente prevenible. La razón de mortalidad materna por Colombia, digamos, no es igual. ¿Y, y, y por qué, digamos, en las instituciones de nivel 3 y 4 como ustedes y nosotros, esto empieza a ser tan importante y hay que pensar en otras maneras de frenar el flagelo? Porque si tenemos éxito, y creo que lo vamos a tener, vamos a migrar más rápidamente a estos territorios donde la gente, donde está muriendo la gente y las embarazadas por hemorragia posparto o puérperas por hemorragia posparto, perdón, a que se mueran en instituciones, van a llegar con esa enorme carga de enfermedad a las instituciones de referencia. Y Colombia cierra el año 2022-21, hay un error, disculpen allí, con una razón de mortalidad superior a 78 por 100.000. En Colombia sigue siendo la tercera causa de muerte, pero esto, ojo, cambia dependiendo del territorio, y cambia dependiendo de la complejidad del nivel de atención y cambia dependiendo de donde nosotros estemos. En el país, en términos generales, los trastornos hipertensivos son la primera causa, pero estamos viendo un incremento muy grande que nos lleva a 12 años de retraso en todo el proceso que estamos viviendo. Adicionalmente, porque tenemos una tasa cesárea muy alta. Si la tasa cesárea no baja, digamos, a límites por debajo de 45% en la mayoría de los territorios, pues la presencia de acretismo placentario seguirá siendo una amenaza para todos nosotros y
en América Latina la pérdida de la capacidad de los equipos, pues está específicamente por esto. Cuando uno dice por qué se mueren las pacientes por hemorragia, pues las pacientes se mueren no porque tengamos un gen de la muerte que nos hace que esto suceda, sino porque hay unos retrasos en la calidad de la atención y hay unos retrasos en la seguridad clínica de la atención y en los entrenamientos de los equipos de trabajo. Y esto es muy duro, pero hay que mirarlo, digamos, con una perspectiva de aprendizaje diario para que cada uno de estos casos se convierta en una oportunidad de decir, bueno, aquí tuvimos estas opciones de mejora. Y existe algo, y no sé si ustedes tienen la posibilidad de haber leído el suplemento con el cual hemos trabajado desde la FIGO muy duro, pero si no, más adelante les va a salir el código QR y eso también está en español en la página, creo que de FIGO está, o si no me dicen, yo se lo mando a Cata. Está, digamos, todo un suplemento del update de recomendaciones que se ha hecho para el año 2022 en hemorragia posparto para el mundo. Y una de las condiciones que uno tiene que tener en la cabeza es que hay un concepto que se llama factor cirujano. Factor cirujano es el factor que tiene el grupo médico, que puede ser el médico general en su hospital de nivel 1 o 2, o puede ser el factor cirujano del ginecólogo que está en un nivel 4. Hay alguien que tiene un micrófono, le pido que si me ayuda, por favor. Gracias. Y entonces el factor cirujano para el diagnóstico es que yo tengo 6 minutos al diagnóstico. Y era supremamente, digamos, difícil. Ay, hola. Porfa, si alguien cierra el micrófono. ¿Tú tendrás el micrófono? Sí, era él. Y ese diagnóstico, ese tiempo del diagnóstico son 6 minutos. Y yo tengo hoy basado en la evidencia 40 minutos máximos a la intervención quirúrgica. Y este es el gran reto que tenemos en el país y el gran reto que tienen las instituciones. Es cómo hago yo para alcanzar esos 40 minutos. O sea, ¿cuántos son los tiempos que tengo? Y yo no quería entrar a hablar de solamente cómo se empaquetan las pacientes, sino cómo hacemos para tomar esa decisión oportuna de empaquetar las pacientes, porque ahí también tenemos un retraso muy grande en lo que se llama reanimación de control de daños. Entonces, 40 minutos, y estamos hablando que si yo tengo que tomar una decisión de empaquetar una paciente, yo tendría máximo 1 hora para decir, esta paciente definitivamente tiene que ser llevada a una cirugía de control de daños. Entonces, las pacientes cuando se mueren por hemorragia, digamos que se mueren asociadas a procedimientos quirúrgicos tipo cesáreas, gran mayoría, pero aquí hay algo, y esto es una frase mía, no es mía, es de la doctora Marcela Granados, que es la jefe nuestra, donde ella siempre nos dice que si es la flecha o el indio. Y nosotros tenemos, digamos, dos opciones. Tenemos monitores subutilizados o tenemos monitores sobreutilizados en donde no tenemos los diagnósticos oportunos para que esto suceda. Digamos, no es el caso de la clínica del Prado, gracias a Dios, pero lo vemos en el resto del país todavía en situaciones como Tumaco o como hospitales de sitios muy críticos en donde no hay presencialidad del obstetra y del anestesiólogo. Y lo otro es un déficit muy grande que tenemos en la reanimación hemostática, porque como vamos a ver, se puede empaquetar divinamente, pero de nada le sirve si esa paciente no se reanima, no tiene una visión de reanimación hemostática clara. Entonces, cuando uno habla de cirugía de control de daño, yo tengo que saber en dónde está, o sea, hace parte de qué, cuándo se utiliza y en qué momento. Entonces, en el año 2019 ya salió una publicación que ha sido un comunito, que es una estrategia para la reducción de la mortalidad intrahospitalaria materna. Y si yo quiero realmente reducir esa muerte, porque hoy estamos hablando de hemorragia, pero podría ser preeclampsia, digamos que hoy las recomendaciones es la implementación completa de los paquetes de intervención, las estrategias de educación con simulación in situ, y esto, digamos que también es muy importante porque, por ejemplo, para el escenario técnico del empaquetamiento, uno podría, nosotros lo hemos hecho muchas veces, hacer escenarios donde uno, con una pelvis, puede hacer las estrategias de cómo lo tiene que hacer. Lo tercero es la identificación del riesgo, no el riesgo obstétrico per se, sino el riesgo de hemorragia y una creación de redes interconectadas, que es lo que empezamos a trabajar ahora en Hospital Padrino y que probablemente, no sé si en esta primera, pero sí seguramente en la segunda fase el PRAO va a estar ahí metido. ¿Por qué no en la primera fase? Porque
pues el problema más grande en Antioquia en este momento no está necesariamente en Medellín, sino que está en Urabá. Entonces hay que migrar a los territorios, pero parte de lo que viene en adelante es que una vez la clínica esté lista, pues tendrá que estar. Entonces esas redes interconectadas, si no, no son la única manera. Y en estas recomendaciones, para yo saber dónde está la cirugía de control de daños y poder no solamente evitarla, sino implementarla adecuadamente, pues tengo que tener muy claro cuál es ese paquete de intervención en reducción de muerte materna por hemorragia, cuál es el sistema de alerta temprano a partir del cual yo digo, en estas pacientes con este sistema de alerta temprana, ni me enredo en balones y en colocar, por ejemplo, o hacer una cirugía de Belén, sino que entramos voy a la histerectomía, al control de daños. Tengo que también saber cuál es ese equipo que va a hacer esa respuesta rápida a ese evento con ese marcador, cuál es esa intervención no quirúrgica que podría o no hacerse y en qué momento deberíamos hacerla. Y finalmente esas intervenciones quirúrgicas, que es lo que nos copa a nosotros y son el punto 5 y 6, que es que es la intervención y la reanimación hemostática. Entonces el paquete de intervención, que es algo que vamos a trabajar mucho, digamos, cuando digo trabajamos es desde la FECOLSOC y digamos desde las alianzas que se están construyendo para tratar de estandarizar un poco los manejos de todas las partes, es que la unidad obstétrica del Prado tiene que tener unas estrategias para prepararse para los eventos y esto es, por ejemplo, hace parte de esa preparación. Estamos a las 7 de la noche un miércoles revisando cómo empaquetan los seres humanos. Y educarse con simulación, prevenir y reconocer, que es el manejo activo y sobre todo la identificación muy clara de cuáles son esos sistemas de alerta temprana que van a utilizar ustedes, la respuesta a los casos de hemorragia y en este caso cuando debo yo hacer la cirugía de control de daños y finalmente lo que hace que estemos hoy aquí es el análisis que ustedes han hecho y la atención respetuosa, equitativa y de cuidado que está muy relacionada especialmente con el aumento de la muerte materna de pacientes de población negra e indígena. Si yo implemento estos 5 componentes, voy a empezar a usar nuevos uterotónicos, voy a empezar a usar los balones y voy a empezar a usar mejor el uso de crioprecipitados en pacientes, por ejemplo, en los cuales tenga que hacer esa reanimación hemostática. Voy a tener una revisión significativa de la morbilidad materna extrema. Aquí no son 29 pacientes, sino 29 hospitales. Este es el grupo de California más importante del mundo. Quiero mostrarles esto que espero salga publicado muy pronto y se los mandaría a Catalina para que lo vieran y es como cuando usted hace esto, digamos estos casos donde terminamos en histerectomía, que puede llegar o no a terminar en cirugías de empaquetamiento, pues también se disminuyen. Por ejemplo, este es un ejercicio nuestro en donde encontramos, y yo creo que me acuerdo mucho de muchos obstetras, por ejemplo, Sanín en Medellín, diciéndome, pero ustedes, ¿por qué le sacan el útero y tectomizan a todo el mundo? Somos una institución de nivel 4 de muy alta complejidad y esa era una de las principales razones, pero también no teníamos otras herramientas. Y cuando usted hace esto, pero además utiliza y sabe cuándo tiene que utilizar el traje del balón, cuándo tiene que hacer otro tipo de intervenciones, pues se disminuye la hemorragia postparto, el ingreso a la unidad de cuidado intensivo y las necesidades de cirugía mayor, incluida esta cirugía de control de daños. Entonces ya entrando en materia, ¿a quiénes se hace esto? Pues a pacientes que están en estados avanzados de choque hipovolémico, porque como ustedes saben, pues el embarazo es un estado procoagulante, es decir, yo me preparo durante el embarazo para el momento del sangrado, tengo una serie de condicionantes fisiológicos normales para prepararme, pero ese estado procoagulante tiene pocas reservas. Es decir, en el momento en que yo me consumo, digamos, consumo el fibrinógeno, ¿cierto? Me empiezo a consumir las posibilidades de calcio para unir esos enlaces alrededor de la formación del coágulo, ¿cierto? Me quedo sin plaquetas, pues yo tengo una probabilidad menor de hacer unas condiciones adecuadas de control del sangrado. Y entro en unos estados que se llaman los estados de choque hipovolémico. Choque hipovolémico en hemorragia posparto es una condición en la cual los tejidos no están suplidos adecuadamente por oxígeno y yo entro y más adelante van a ver que ya esta triada de la muerte se convirtió en el diamante letal, pero en términos generales, digamos, y esto lo publicamos hace ya 2 años,
con Javier Carvajal, los estados que finalmente nos llevan a nosotros a un riesgo muy alto de muerte es el desarrollo de la persistencia del choque, los estados de coagulopatía y la hipotermia asociado a esa acidosis. Si yo entro en coagulopatía, porque me consumo, digamos, esas reservas que son finitas, pero además entro en los estados de disfunción celular, que es la acidosis, y finalmente pierdo la capacidad de autorregulación. Y los estados de hipotermia, y esto se los estoy mencionando porque yo tengo que entender muy bien a quién le voy a ofrecer este tipo de cirugías, que si bien son salvadoras, también tienen unas complicaciones asociadas. Entonces, la hipotermia, pues es la reducción de esa producción de calor celular secundario a la disfunción que tengo, pero también está muy asociado a una resucitación inadecuada de cristaloide fríos y a esa exposición del peritoneo. Y esa hipotermia me lleva a que yo tenga una pérdida en la función plaquetaria y a una inhibición de esa cascada enzimática de la coagulación con un secuestro esplénico que especialmente por debajo de los 34 grados genera un riesgo muy alto. Y entonces aquí, de entrada, uno tiene que tener un equipo quirúrgico que le diga, vea, la señora tiene 35 grados de temperatura, porque por encima, menor o igual a 35 grados, estos efectos de la hipotermia empiezan a ser cada día más marcados. Y eso asociado, esos estados de hipotermia me generan disminución del gasto cardíaco y alteración de la disociación de la hemoglobina. Con menos de 32 grados por más de 4 horas, esa mortalidad es cercana al 100%, y la ventana de oportunidad en cirugía de control de daños no puede superar 90 a 100 minutos en un paciente hipotérmico. Es decir, que yo sé que a los 40 minutos tengo que hacer la histerectomía, a 60 minutos tengo que saber si le voy a hacer o no la cirugía de control de daños. Y yo sé que hay muchas de estas cosas que la cirugía me dice, pero muy agresivos. Pues es que es la única manera. Es decir, estamos hablando de una paciente que está sangrando y el sangrado no ha sido, o sea, a pesar de que mecánicamente pueda ser controlado, hay un sangrado con una pérdida capilar persistente. Y en los estados de disfunción, yo creo que este es el famoso ciclo de Krebs que todos hemos odiado por aprenderlo, ¿no? Pero este ciclo de Krebs lo que me hace es que yo le explico esto así a los estudiantes y a mis residentes, es, mire, yo tengo una célula que necesita oxígeno para producir ATP. Cuando el oxígeno no llega, pues él dice, vea, yo me voy a producir energía por otra vía, y ahí es donde se genera una producción excesiva de lactato. Entonces yo tengo un aumento de ese metabolismo anaeróbico con una y pacientes que tienen disfunción hepática y renal asociada no se hace adecuadamente esa depuración, y esa acidosis metabólica, especialmente con pHs por debajo de 7, tiene una mortalidad muy alta, y esto aumenta la disfunción del sistema enzimático de la coagulación. Y la coagulopatía, cuando nosotros, esto no es coagulación intravascular diseminada que todo el mundo dice, no, es que tengo paciente en no. La coagulopatía en un paciente que sangra es que cogió usted, empezó a sangrar masivamente y acuérdense en tiempos del tiempo que yo empiezo a causarme por el trauma que tengo después de una cesárea o un parto, tengo una hiperfibrinolisis, tengo un estado hipocoagulable y me cojo todos los factores de la coagulación y me los como. Y esa falla global multifactorial de los sistemas de la coagulación, pues hace que usted no tenga capacidad de hacer hemostasia después de una cirugía. Es como si estuviera anticoagulado a un paciente y le hubiera estado tuviera un estado de hiperfibrinolisis. O sea, es todo el fibrinógeno que tengo, que es la malla sobre la cual se hace el coágulo, se destruye. Entonces, ¿cómo hago yo, cierto, para poder establecer en estos pacientes un manejo oportuno y rápido? Y yo creo que esto se lo copié hace mucho tiempo, bueno, no tanto, 3 años al grupo de los cirujanos, y es que las intervenciones quirúrgicas no se retrasan por la reanimación. Y créanme que todavía lo vemos en muchos escenarios. Hoy día estamos acompañando casi más de 123 hospitales desde la fundación, todos los días en los hospitales donde hay obstetra, no, es que estoy reanimándola para entrar al quirófano. No, no, entrar al quirófano y la reanimas, porque si no le haces las dos cosas al tiempo, pues vas a perder la oportunidad. Si no controlas el sangrado, se te va a perder la sangre, pero si además controlas el sangrado, pues no la reanimas, pues no tenés cómo salvar a la paciente. Y yo necesito, este Javier, un sistema de alerta temprano que me genere este equipo de respuesta rápida. Y entonces, nosotros hace poco tuvimos una reunión en Bogotá con un grupo de líderes académicos del país para la decisión de lo que íbamos, por ejemplo, a enseñar.
Y había una discusión muy grande porque uno de los profes nuestros nos decía, pero vos querés ponerle bolsa a todo el mundo, a todas las salas de partos, que te vas a, ¿cómo se me dijo? Me va a llenar de plata a punta de bolsa. Hay un estudio que va a salir este año, hay 3 estudios que van a salir este año, publicados en el Lancet. Un estudio se llama Lemotti, es un estudio de 16 millones de dólares que se hizo en varias partes del mundo, donde si yo le doy una medida objetiva a la gente para identificar el sangrado, voy a poder saber a quién le hago el control de daños o a quién le hago la esterectomía. Y si yo tengo una paciente con un sangrado, aquí esta señora, ahí no la ve, esta bolsa es largo, pero es un poquito nomás, ha sangrado 960 después de un parto, que en teoría es una hemorragia postparto, que no había sido identificada, y después de los 1500 a 2000, yo entro en un escenario de pánico donde tengo que pensar que esta paciente probablemente necesita ese tipo de cirugía. El estudio de Moti, de los 16 millones de dólares, ha demostrado que la utilización objetiva de este tipo de mediciones de sangrado disminuye la probabilidad de equivocaciones y aumenta la sobrevida de las pacientes con hemorragia. Otra opción, digamos que se llaman las medidas volumétricas y gravimétricas, es pues lo que nosotros vemos en cirugía y es poder cuantificar esto de manera adecuada, pero uno pues muchas veces ve los escenarios de 50 o 40 compresas y dejamos de hacer esa cuantificación precisa. Y si yo tengo una por encima de los 2000, que serían 10 compresas completamente empapadas de líquido, ¿cierto? Igual dice, bueno, no está tan empapadita, pues yo tengo 15 o 20 compresas empapadas, con seguridad está en un escenario de una pérdida que puede superar los 1560. Y hay algo que en el mundo ya se ha estandarizado y es el índice de choque. Entonces, el índice de choque tiene una clasificación en donde, de acuerdo al índice de choque, yo establezco la probabilidad de muerte. Y esto es muy importante para el control de daños y es, mire, ¿cuánto fue el índice de choque con el que entramos a cirugía? ¿Cuánto es el índice de choque con el cual, inclusive antes de la anestesia, porque la anestesia pudiera sobrevolarlo, pero en términos generales está igual recomendado? Y es que índices de choque por encima de 1,4 son pacientes en estadio 3, en donde el estadio 4 es la paciente que está perimortem, pero por encima del estadio 3 yo tengo un riesgo muy alto. Y hay varios estudios, hay un estudio con 21.000 pacientes en trauma que evidenció como índice de choque por encima de 1,4 se asocia a un choque severo, donde por encima de 1,4 ya en pacientes obstétricas se aumenta, tiene una especificidad del 97% para determinar intervenciones quirúrgicas mayores, estamos hablando histerectomía en cirugía de control de daños, pero específicamente por encima de 1,7 es un disparador de reanimación hemostática y de muerte. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque si yo entro al quirófano con una paciente con 2,5 de índice de choque, pues yo ya sé que las intervenciones tienen que ser precisas y a tiempo, porque entre más rápido lo haga, pues menos probabilidad. Si yo combino eso, ya sea con un lactato que está por encima de 4 en pacientes que han estado en trabajo de parto, o un déficit de base que está por encima de -6, especialmente de -10, pues yo ya sé que me voy a correlacionar muy bien. Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Porque es la elección al control de daños. Y la elección es pacientes con, ¿cierto?, unas mediciones volumétricas por encima de los 2,5 litros o mediciones gravimétricas con una presencia de por encima de 15 compresas empapadas de sangre, un índice de choque por encima de 1,4 y un déficit de base por encima de -6 o -10, esa paciente, especialmente -10, esa paciente está críticamente enferma. Y la recomendación nuestra es llénese de todos los argumentos posibles, porque muchas pacientes que nosotros hemos logrado sacar de la muerte, nosotros tenemos una demanda que nos pusieron con una niña de 14 años que le hicimos control de daño, cirugía y fue terrible, pero la señora llegó con un índice de choque de 2,8, tiene un lactato de 14 y tiene un déficit de base de -30. O sea, no hay cómo uno no se pueda cuidar desde el punto de vista de la evidencia en lo que tiene que hacer. Y estos son los tiempos, y esto digamos que es un resumen de todo ese suplemento que hemos hecho y que nosotros también hemos planteado al país, y es: yo tengo 5 a 6 minutos al diagnóstico, tengo 10 minutos para el manejo médico y para colocarlo y saber si sirvió. Tengo 15 minutos para definir en pacientes con choque si utilizo el traje.
Yo sé que en Medellín no se utiliza mucho el traje, eso nunca lo he entendido bien, porque el traje antichoque, bueno, nosotros somos unos fanáticos del traje antichoque por dos razones. Uno, lo utilizamos en el nivel 4 porque nos ayuda a reanimar el paciente mientras lo trasladamos al quirófano. Y dos, porque nos disminuye el uso de hemoderivados. Es la primera autotransfusión que la paciente se hace. Y dos, pues porque tenemos un centro de referencia donde llegan mucho con el traje. A 20 minutos, si yo tengo un paciente que está sangrando enfrente mío, yo tengo 20 minutos para colocarle un balón. Digamos que en unas manos no expertas un balón puede demorarse hasta 10 minutos. Pero si yo tengo unas manos expertas en 10 minutos, sé por un balón si es de Bacri, por ejemplo, cuánto está sangrando y si es otro tipo de valor, qué tipo de control de sangrado se observa, pero además la recuperación hemostática. Yo no tengo más tiempo. Y esto está muy relacionado, como les voy a mostrar, con lo que sucede con el otro tipo de manejos. Y adicional a los manejos médicos de la oxitocina, el metergil y el misoprostol como uterotónicos, lo que hoy no tiene dudas es el ácido tranexámico. Hoy salió publicado, ahí vi que Mauricio lo colocó en un, y creo que algunos de ustedes ya tienen un primer artículo acerca de ácido tranexámico, pero van a ver que este año va a salir de tranexámico lo que quieran, y viene el Woman Trial 2, que tiene pues casi el triple de pacientes de lo que se publicó hoy, y probablemente ahí van a haber unas discusiones muy grandes acerca de prevención en trabajo de parto y cesárea. Pero en pacientes que sangran es prioritario el uso del ácido tranexámico tan pronto se pueda. Y esto es muy importante porque si yo voy a arrancar una cirugía de control de daños, donde probablemente voy a repetir las dosis de ácido tranexámico, la primera dosis es salvadora. Como ustedes saben, es más o menos 1 gramo y usted la puede repetir en 30 minutos, pero en estas pacientes seguramente con hiperfibrinolisis, las dosis de ácido tranexámico en la mayoría de los anestesiólogos la pueden aumentar. El traje antichoque no neumático, y vuelvo y hablo y es, yo estoy pensando en ustedes, es en la paciente que está sangrando, empezó a sangrar o está en el quirófano, de pronto no es la que está en el quirófano, sino que les o llega sangrando o les empezó a sangrar, y usted está definiendo si va a hacer o no esta cirugía, y en aquellas en las que tengan la oportunidad, nosotros sí recomendamos el uso de este traje, que tiene una evidencia muy clara para la reducción de muerte materna. Entonces, el balón, ¿cierto? Y muchas veces hemos tenido que entrar con balones fallidos a hacer este tipo de cirugías. El balón, se sabe si el balón funciona o no en los siguientes 10 minutos. Y si yo tengo una pérdida sanguínea por encima de 200 cc, creo que ese no está aquí, no les trae ese artículo, pero por encima de 200 cc hay ya una correlación muy clara de que el balón no sirve. Yo no debería esperar 40 minutos a ver si el balón no funciona o no, sino rápidamente tomar la decisión. Y las intervenciones quirúrgicas, en donde es indispensable la técnica quirúrgica entre los equipos y sobre todo definir cuándo se hace. Nosotros queremos también ser muy claros en términos de que si yo utilizo una técnica quirúrgica como una cirugía conservadora, como un Belinch o coloco un balón, tengo que saber que por encima de las 2 horas eso no me va a servir. Y en los escenarios de arranque de la cirugía control de daños hay 2 medidas salvadoras. Estos videos son de Álvaro Nieto, que han salido publicados, y uno es el torniquete uterino, que es una medida en donde yo, mientras me organizo, respiro, ¿cierto? Inicia la reanimación, me busco el mejor cirujano que me acompañe, puedo hacer una medida transitoria de colocar un torniquete en el cuello del útero, o esto, que son las medidas, voy a suspender acá, que es, aquí está el código QR, que es una medida en donde yo en pacientes con sangrado masivo comprimo la aorta de manera transitoria. Ahí ustedes van a poder ver el video, son muy claros los pasos, y a través de esos pasos yo puedo arrancar. Entonces, este módulo que les estoy mostrando es las condiciones bajo las cuales, ya después de tener un diagnóstico en qué tengo que hacer, ya han pasado los tiempos en los que tenía que tener claro, puedo utilizar unas medidas transitorias, que debe ser lo que el grupo sepa hacer. Y esto lo traigo porque los cirujanos, nosotros muchos de los ginecólogos que estamos acá no fuimos entrenados en estas técnicas, pero sí es importante entrenar a los ginecólogos que vienen. Y cuando ya he pasado a los escenarios de la cirugía, pues tengo de esta área, pues entro al área de la cirugía de control de daños.
Entonces, la cirugía de control de daños inicia con estos procesos de reanimación que les he mencionado y por eso insisto en que el traje antichoque no neumático es una medida de reanimación inicial asociada a la transfusión de glóbulos rojos. El manejo inicial de la cirugía de control de daños es la histerectomía. Aquí hay algo que siempre se ha discutido mucho, es, yo tengo que sacarle el útero a todas las señoras que sangran. Pues si el sangrado es del útero, sí. O sea, si no es del útero, y yo creo que en la vida, pues en los 19 años que yo llevo haciendo cuidado intensivo, eh, probablemente hemos empaquetado a una paciente con un sangrado diferente con un útero que ha quedado adentro, pero no creo que hayan sido más de las pacientes que tenemos publicadas. Después de que y tiene que hacer la esterectomía, hace un empaquetamiento adecuado, entra al proceso de reanimación, traslada a estas pacientes a las unidades de cuidado intensivo y a través de la medida que ella utilizado para el abdomen abierto, yo defino en qué momento la cierro. Y aquí de pronto es lo que vamos a hablar, digamos, con más calma. Entonces, para que yo tenga una cirugía a control de daños efectiva, tengo que haber cerrado toda la llave. Esto, digamos que ha sido una discusión grande que hemos tenido y es, esto no cierra aortas, esto no cierra uterinas que estén parcialmente suturadas, ¿no? ¿Por qué esto es muy importante? Mire, porque cuando lo que sale en el control de daños es que yo tengo una pérdida del llenado, una pérdida del cierre capilar, que estoy en estado de vasoplegia, los vasos se abren completamente, me gasté la norepinefrina que la cierra, entonces abro completamente los vasos, tengo además un sangrado incontrolable, bueno, no tengo cómo hacer coágulo, pero lo que yo tengo son un sangrado masivo en capa, que lo que va a hacer el control de daños es cerrar esos sangrados. Para yo escoger, esta es una paciente clarísima que tiene un estado, estoy en una paciente que tiene un estado de acidosis metabólica, una coagulopatía clínica clara, un estado de hipotermia y una vez yo tengo, esta es una paciente que sangraba de una manera masiva, que no teníamos cómo controlar ese sangrado, yo tengo que pasar a tomar una decisión muy clara de activar. Entonces, nosotros hicimos una publicación en el 2020 y otra en el 2022. Yo con mucho gusto se las comparto. A Cata se las mando, en donde ahí está claramente las indicaciones. Entonces, la primera es sangrados venosos incontrolables. Pues yo ya sé que y a veces, por ejemplo, en las histerectomías subtotales lo vemos un montón, porque no es que si van a ser muy malo, no, venga, es que usted operó una paciente muy choqueada y le dejó un muñón, cuando esa paciente empieza a recuperar presión, esos muñones sangran o cuando no tiene hemostasia. Entonces, sangrados venosos incontrolables, ahí están las indicaciones. Estos son, voy a poner, difíciles accesos al sangrado y al control del sangrado. Pérdidas capilares continuas, y es este caso pues, de esta paciente. Quiero decirles que estas fotos todas han sido tomadas con autorización y ellas, pacientes, están todas vivas. Gracias. Entonces, para la cirugía de control de daños, recomendaciones y sobre todo en pacientes y en equipos cuya experticia no es muy alta. Entonces, la primera cosa es, bueno, yo decido hacer la histerectomía, pero yo a estos pacientes les tengo que abrir el abdomen por línea media. Y pues ustedes van a encontrar algunas cosas que dicen, no, pero vea la señora, yo hago control de daños para salvar una vida. Y yo sé que es terrible, pero esto tiene dos razones. Si yo no expongo la cavidad bien, no voy a poder colocar bien las compresas en todas partes. Y la segunda razón es que después de que usted haga esto y la señora entre en una fase de resucitación, todo ese volumen que usted le está colocando se empieza a llenar los intestinos y esa es una cosa que se llama síndrome de compartimiento. Entonces, no la mata el sangrado, pero la mata el síndrome de compartimiento y eso es terrible. Entonces, lo primero es que hay que hacer unas incisiones sifopúbicas, medianas, amplias, para poder valorar todo ese compromiso habiendo o no realizado, pues usted va a hacer la histerectomía y sabe que vamos a terminar en control de daño, pues, le va a decir índice de choque de 3, nada más que hacer, yo ya sé lo que voy a hacer y tengo que tener el mejor campo. Debo hacer el drenaje completo y después del drenaje completo, y no sé, de pronto ahora voy a colocar un video porque no me sale, acá está, no he dicho nada. Entonces, después de que hago la histerectomía, voy a comprimir, voy a devolver el video aquí un momento para que lo puedan ver todos. Entonces, mire,
Lo que nosotros hacemos es coger las compresas, ¿cierto? Y existen dos recomendaciones. Hay un grupo, hay gente que coge las compresas dobladitas y las va colocando a presión, mientras esta cirugía no es para un ginecólogo, esta es para dos ginecólogos o un ginecólogo y un cirujano, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, las primeras las hacemos solos, pero somos 6 ginecólogos intensivistas, pero la segunda siempre entramos con un cirujano que nos acompaña. Hay que reempaquetar a la paciente. Entonces yo cojo las compresas, abro bien la cavidad y puedo colocarlas dobladas. Esa es una medida. Nosotros utilizamos un sistema de comprensión en donde, como ustedes ven, yo cojo una compresa y la estiro y como un acordeón voy cogiendo y voy doblando y voy colocándola para que eso me permita llenar cada una de las diferentes partes de la pelvis. Mire, en esa pelvis había un útero y había un muchacho. Y esas pelvis, cuando usted hace los simulacros con simulación, eso con menos de 7 compresas no se llena. Cuando yo veo empaquetamientos de menos de 7 compresas, digo, o sea, con 2, 3, 4, hasta 5, uno dice, es muy chiquita la señora, o no necesitaba el empaquetamiento, o nos faltaron compresas. Entonces, estas compresas deben ser realizadas a presión, que usted sienta, por eso se quieren 4 manos. Uno va colocando y otra persona va apoyando para que esto no se pueda hacer. Y después de que yo haya empaquetado, tengo que dejar un abdomen abierto por dos razones. Primero, porque necesito ver cuánto resangra o no, y lo segundo, para evitar el síndrome de compartimiento. Estas eran lo que se llamaba la bolsa de Bogotá y lo que antes hacíamos con los Biaflex cuando no había más. Nosotros, en los escenarios de países de bajos ingresos, esto ha sido una estrategia con Flashon, pues hemos utilizado y utilizábamos antes estas medidas temporales de cierre, pero yo sé que en la Clínica del Prado hay hoy, y me voy a la imagen del lado, sería derecho de ustedes, y es que cuando utilizábamos esas medidas temporales, donde uno además colocaba dos accesos para drenaje, para que hicieran una succión, esto pues muchas veces se despega, y se despega específicamente en pacientes que tienen sangrado y no han sido bien controlados. Ustedes, estos pacientes estaban muy graves. Entonces lo que hacemos ahora, y yo creo que ustedes lo tienen, y si hay alguna duda, pues podemos revisarlo para yo mandarles las imágenes, pero estos sistemas de succión, que son los BAC, funcionan muy bien. Esos BAC hay que colocarlos a una succión continua y no tan alta, ¿sí? O sea, ojalá, dependiendo del grado de estabilidad de la paciente, pero no por encima de los 100 milímetros de mercurio de succión continua, porque le va a resangrar simplemente por la succión tan alta y por las condiciones de la paciente. Y nosotros muchas veces hemos tenido que utilizar, y perdón, aquí es muy importante que este tejido subcutáneo, nosotros siempre hemos dicho el tejido subcutáneo es la llave para uno saber si a paciente le va a resangrar o no, porque lo primero que ves es que eso se infla de sangre y usted dice, el VAC no me va a quedar a succión. Y en algunas medidas desesperadas, estos pacientes pues que están muy graves, hemos colocado el traje de refuerzo, o si entramos al quirófano con el traje, porque si yo entro con el traje al quirófano, abro el segmento 4 y 5 y 6, opero a la paciente y luego se lo pongo, y lo hacemos por dos razones. Uno, porque si se lo quita en ese momento la puedo matar, y dos, porque ese segmento 4 me genera a mí un estado de compresión temporal como si hiciera un proceso de embolización. Estos pacientes en promedio, digamos que este promedio se ha sacado también de los estudios que les voy a mostrar, más o menos se desempaquetan alrededor de unas 60 horas. Por encima de las 60 aumenta el riesgo de reinfección, por debajo de las 24 el riesgo de sangrado. Entonces, entre 24 y 60 en promedio es el tiempo de desempaquetada. Y esa es la cirugía más larga. Uno empaquetando y haciendo la histerectomía debe ser, digamos, no veloz, pero sí debe tratar de tener unos tiempos cortos quirúrgicos, muy certeros. Y aquí en esta cirugía usted se va tranquila. Esta es una de esas pacientes que había sangrado masivamente, con mucho cuidado, y si no tiene experticia, y no tenemos todos por qué tenerla, buscar a alguien que lo apoye a uno, retirar esas compresas con mucho cuidado, porque pues ahí es donde termina haciendo más daño, y finalmente hacer el cierre definitivo. Hay no tanta evidencia, digamos que este es el primer grupo publicado en el año 2016, donde ellos con 39 casos de pacientes que habían llevado
a histerectomía habían logrado el control definitivo de los casos. Hay un segundo grupo en donde tenían incluso una relación de una por cada 14 histerectomías con una tasa de mortalidad altísima por hemorragia. Esto es una región bastante compleja, pero ellos encontraron cómo lograban hacer el control de las pacientes con éxito, y ese éxito, esto fue muy importante, estaba muy relacionado con una capacidad, con unos tiempos de intervención cortos y una reanimación hemostática adecuada. Y nosotros, digamos que la primera gran evidencia que tuvimos, la primera la hice cuando era residente con los cirujanos, y esta ha sido como la de nosotros, y miren que el número promedio de compresas que nosotros hemos utilizado en pacientes graves eran de 14 compresas, ¿sí? 14 compresas es un montón de pacientes, un mundo de compresas. Hemos logrado sacar pacientes con cirugías por encima de las 12 horas, y esas son las que llevan los 20 y pico de compresas. El tiempo promedio a la primera reintervención en la mayoría de las pacientes de 48, y lo otro es que estas pacientes llevan un montón, se dan el banco de sangre. Lo que sí hemos, y lo que definimos, y esto es una cirugía, un estudio donde nos apoyó mucho el grupo de Alberto García, el cirujano, que es muy famoso en estas intervenciones en Cali, se encontró como el Apache esperado, que era muy alto, fue menor al observado, es decir, los pacientes salieron aún en condiciones. Y esto que se llama la cirugía de control de daños, hoy se llama la resucitación de control de daños. Este es el artículo que lideró Javier, que salió publicado en el 2020, en donde hoy en día no solamente es el empaquetarla, sino todo ese manejo por eso se los traje hoy acá, la resucitación y el inicio del volumen de resucitación adecuada, y las técnicas que se deben implementar y capacitar, y yo por eso pues estaría muy, muy contenta de poder mandarles todos estos artículos para que ustedes los tengan. En este, que fue ya publicado en el 2022, donde hemos aprendido mucho más, están todas esas indicaciones preoperatorias e intraoperatorias que les pueden ayudar a tomar esa decisión. Y fijo, en las recomendaciones que hicimos en el suplemento del año 2022, es muy importante la implementación de esa resucitación de control de daños, tenerlo muy claro en los algoritmos de cada institución. Y cuando ya va uno a la resucitación de control de daños, habla de una resucitación hemostática con limitación de cristaloides, motrición permisiva y bajos volúmenes de resucitación. ¿Y esto por qué es importante? Porque aquí será muy importante la capacitación de manera paralela del grupo de anestesiología con el que uno tiene que hablar. Y el diamante letal, que es la manera como hoy se conoce a la triada de la muerte, es una resucitación en donde, además de esa hipotermia, acidosis y coagulopatía, el calcio se coloca adecuadamente. En los gases arteriales que ustedes miden en el quirófano está el calcio ionizado, y bajo la medida del calcio ionizado y adecuada colocación del calcio, se aumentan estos enlaces para que el coágulo se estabilice. Entonces, esa resucitación hemostática, como les dije, además de ese uso regional, pues debe tener unos protocolos muy claros de los coadyuvantes de la coagulación y de la transfusión masiva. Y es muy importante poder establecer esa relación. Ustedes saben que la relación ideal es de 1-1, pero pues es difícil de conseguir la 1-1 en muchos escenarios. Y digamos que todo arranca por minimizar el uso de cristaloides, ojalá menos de 3 litros en las primeras 6 horas, porque el aumento de los QA por encima de los 4 litros se disminuye la coagulopatía y la pérdida del glicocálix, que es especialmente importante en la reanimación. Se aumenta la mortalidad, tanto en pacientes de trauma como en pacientes obstétricas. Y cada unidad debe tener un protocolo, y ustedes, la idea es que con la capacidad del banco de sangre que ustedes tengan, puedan establecer en qué momento yo arranco mi colocación de glóbulos rojos, y especialmente cuando utilizo el crioprecipitado o el plasma para alcanzar estas transfusiones. Entonces, como les decía, pues estas son las relaciones ideales que yo debería tener, que no se consiguen. Lo que sí deberíamos hoy transfundir de manera muy rápida y precoz son el crioprecipitado o colocar concentrados de fibrinógeno, porque el fibrinógeno por encima de 200, por debajo, perdón, de 200, no de 150, si es un parámetro que se correlaciona. Y esto
si bien uno dice, bueno, pues venga, es que yo no soy la que va a formular la sangre porque estoy empaquetándola, es muy importante que uno sí lo entienda porque de la mano su anestesiólogo dice, mira, le pusimos crío, o sea, le estás poniendo glóbulos, le pusiste el tranexámico. Esos tres componentes son la base y el calcio son la base de la coagulación para eso. Ese abajo de fibrinógeno es un predictor de probabilidad de muerte y por debajo de los 2 gramos aumenta la probabilidad muy alta de hemorragia masiva. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues el crioprecipitado es el insumo que más tiene este tipo de concentrados y puede ser la primera opción, pero y van a ver más adelante para terminar cómo nosotros recomendamos muy especialmente en territorios donde no vamos a tener crioprecipitado, empezar a pensar en concentrados de fibrina. Y las plaquetas serán muy importantes en causas y este tipo de condiciones, en causas que tienen un alto consumo de fibrinógeno, como el abrupcio del acretismo, pero también en donde puedo tener una pérdida probablemente más alta de esto. Entonces yo tengo que establecer cuál va a ser mi protocolo de transfusión masiva, ¿cierto? Y cuáles van a ser esos detonantes de la transfusión. Nosotros, por ejemplo, utilizamos inicialmente glóbulos rojos, 4 glóbulos de rojos, utilizamos menos plasma, porque el plasma además no se ha visto asociado a una reducción de muerte materna por hemorragia cuando se utiliza de manera temprana. Yo tengo el estudio, no se los he colocado porque creo que se sale, pero utilizamos más glóbulos rojos, menos plasma y mucho crío. 10 unidades de crioprecipitado más. Y ustedes se van a dar cuenta que si tienen la opción de tener ROTEM o tener tromboelastograma, pues a veces no son 10, sino que son 20 o 30 unidades de crioprecipitado que hay que colocar. Y esas relaciones, pues ustedes las tendrán que establecer allá de acuerdo a lo que tengan. Entonces, les hago aquí un ejemplo como definitivamente en las etapas 2, pues utilizamos probablemente solamente 2 unidades, pero a partir de las etapas 3, pues uno ya empieza a pensar en paquetes de transfusión masiva. Como les mencionaba, nosotros utilizamos menos plasma y más crío. Y en entornos hospitalarios que no tienen banco de sangre y aún teniéndolo, llenen los concentrados de fibrinógeno. Yo pienso que instituciones como las instituciones de nivel 3 y 4 sí debemos pensar en la posibilidad de tenerlo ya de manera muy personal. Espero que he tratado pues de poder llenar las expectativas de lo que Catalina me dijo. Yo siempre me despido con las fotos de mis niños que están por ahí dando vueltas a punto de dormirse, porque ellos nos han enseñado o para mí, no solamente el sentido del amor, sino el sentido del compromiso y de la resiliencia que hay que tener. Y yo sé que, digamos, esto a veces es muy difícil desaprender para aprender, pero creo que en términos de lo que se merecen los niños de Medellín y las mujeres de Antioquia, pues es una oportunidad muy grande de cambio y lo que ustedes hacen es muy importante para la región y por eso he aceptado esta invitación, despidiéndome con las fotos de los chiquis para que más mujeres que los acompañen puedan tener una oportunidad de tener la mamá. Y aquí les pongo el código QR, que ya se lo voy a volver a poner, y les doy las gracias por la atención. Voy a dejar de compartir un segundo. Voy a poner el código QR. Listo. Cata, ahí está el código QR. Listo. Maya, mil gracias por esta conferencia. Pues obviamente cumple más allá de las expectativas pues que teníamos y pues yo creo que deja claros muchos conceptos que nos van a servir como para mejorar pues esta atención de las pacientes con hemorragia y pues sobre todo enfocado pues al control de daño. No sé si, pues si alguno, creo que por ahí vi alguna mano levantada, si alguno quiere hacer alguna pregunta a la doctora María Fernanda. Yo por ahí vi Sí, hay una un mano levantada, pero no puedo cierto. ver quién es. Estás más paisa que nunca. Sí, Esteban. Esteban Correa. Esteban Sí, Correa. ya te vi. Esteban Correa Arturo es el Cardona. hijo de Arturo Cardona. Ok. ¿Cómo así que Arturo Correa de Arturo Cardona? Sí, Esteban. Entonces Arturo quiere hacer algún Padre comentario. responsable, un padre Sí, responsable. sí. No va a hacer comentarios, Arturo, hágale pues. Bueno, no, Maya, a mí me gustaría que mis compañeros escucharan, pues, cómo calentar los líquidos. Porque es que yo sé que el objetivo principal es obviamente la cirugía de control de daños,
pero muchas veces para llegar allá, pues la tríada de la muerte, muchas veces nosotros somos los que participamos en la tríada de la muerte. Y una de las cosas con las cuales participamos muchas veces, pues es muchas veces no calentando los líquidos. Me encanta que hayas hablado del traje antichoque porque pues yo sé que nosotros hemos querido siempre que el traje antichoque se use más. Hay alguna adherencia a este asunto, pero pues nos gustaría que hubiese más. Pero ¿cómo calientas los líquidos tú en la institución donde tienes la oportunidad de hacerlo? Porque para nosotros también es a veces un poco difícil que haya adherencia de los equipos a digamos que esa conducta tan vital que es en la parte inicial de la hemorragia y que las pacientes pues eviten llegar a la tríada de la muerte. Y esa me gustaría saber cómo lo haces. Pues mira, nosotros tenemos dos sistemas para calentar líquidos y para calentar sangre, porque por la simple la sangre también llega fría, ¿cierto? Entonces, en el quirófano hay unos sistemas de calentamiento de líquidos y sangre para pacientes en reanimación hemostática. Y pues lo hacemos porque pues allá se hace trasplantes, se hacen otras cosas y tenemos esa disponibilidad. Y en sala de partos, digamos que hay dos, y también lo tenemos en algunas instituciones, en algunas partes en donde tenemos unos líquidos, los que se usan normalmente, y tenemos unos líquidos que vienen precalentados. Ese precalentamiento, pues lo puedes hacer nosotros no podemos tener allí, no, digamos que por disposiciones diferentes, ¿cómo se llama? Microondas, pero son como unos recipientes en donde se calienta. No tenemos los insumos, yo se lo vi a Joche Rojas y a Mauricio Vasco, que hay unos dispositivos especiales de calentamiento, no. El calentamiento, digamos, de esto, es que me acaba de ir el nombre del aparato. Dentro del quirófano sí lo tenemos, y en la sala de partos lo que hacemos es que tenemos unos líquidos que ya vienen, que no son como una especie de nevera, pero no nevera fría, sino nevera a temperatura. No me acuerdo el nombre del stock, cómo se llama específicamente. Y en algunas partes, como abajo en urgencias, pues sí había un horno microondas para calentar. El problema de los hornos microondas es que pues por habilitación no los puedes tener aquí, allá, pero sí tenemos como un kit especial de la reanimación con el aporte de los líquidos cuando son muy fríos. Nosotros tenemos unas temperaturas, sí, aquí deben tener un sistema, es que me acabas de corchar en el nombre exacto del calentamiento de los líquidos. Está siempre con dos bolsas, sí, exacto, es lo mismo. Como no son neveras, ahora les mando el nombre porque Catalina no me acuerdo, y lo podemos usar. Y usted ya sabe que esas son para la paciente que está sangrando, ¿cierto? Para la paciente que está reanimando. Está en sala de partos, sí, también exactamente igual. Porque los hornos microondas, pues no deberían estar en el proceso de habilitación, entonces a todo eso lo que cuenta, pero sí lo tenemos que usar en los escenarios donde no existen esos sistemas de calentamiento. Es este. Aquí alguien como que mandó la foto, que no me acuerdo. No. Ya te voy a mandar el nombre, ahorita se los mando. Sí, Carol mandó la foto Sí, pero del no que la hay en veo. la clínica Ajá. y dice ¿Cómo se que llama el nombre? está en sala de partos. Es que Bueno, digamos que es importante que el grupo sepa que pues se ha trabajado en el asunto, ¿no es cierto? Las jefes de enfermería, de cirugía tienen como, digamos, los instrumentos desde el punto de vista académico porque se les ha brindado. Yo sé que en algún momento hicimos una reunión al respecto, pero pues para esa conducta como tal se necesita que todos pues sepamos que los instrumentos están, que se pueden usar y para obtener adherencia pues todos debemos Estoy saber. preguntando cómo se llama este hombre que me acaba de olvidar el nombre del aparato, porque hay dos, hay uno en el quirófano y yo estoy casi convencida que ustedes lo deben tener también. No es el 6, el hombre es Level 1, Level 1. Sí, hay uno que es el que se utiliza en transfusión masiva en quirófano, pero sí, sí. Y hay otro que es ese, no le veo la foto, pero debe ser Lady No, pero no. Lorena y Juan González. primero está Juan Martín, creo Juan que Martín. levantó primero la mano. No sé qué, y ya lo acabo de bajar. Hola, buenas noches. No, ahí está. ¿Quién habla? Sí, ¿cómo es que se llama? Violín. No, pues tiene otro nombre. Bueno, dale.
Doctora, quería preguntarle algo. En alguna oportunidad que hemos entrado con cirujanos, ellos nos recomiendan para el empaquetamiento que no sean las compresas directamente, sino como metidas en guantes, pues con orificios. Y uno puede hacer paquetes de guantes con 2 o 3 compresas para empaquetar más fácil. Dicen que para evitar como que después al desempaquetar la mucosa intestinal o algo tenga de pronto alguna abrasión, laceración o algo así. Sí es buena idea. Identifícate que estoy segura que no te llamas Juan Martín. No, Zulma García. Juan Martín Zulma, es mi hijo. Ah, Zulma. es Es que Zulma. no sabía. Sí, Juan Martín es muy femenino. Sí. Vení, no, a ver, mira, de esto hay tanto como probablemente cirujanos hay en el mundo. Yo te hablo de lo que dice la evidencia, ¿cierto? Y de lo que nosotros nos formamos con un equipo de trauma muy grande, que es el doctor Carlos Ordóñez, que pues ha sido pionero de la cirugía de control de daños en Latinoamérica. Y hay varias cosas, o sea, por ejemplo, le dice a uno, no, que empape la compresa para ponérselo. Pues eso no sirve. Es decir, porque igual se va a empapar de sangre. Que colóquele, por ejemplo, hay un equipo que colocaba tranexámico, ¿cierto? Y se lo ponía allí. No sé si sirva, no hay ningún tipo de evidencia, probablemente sí sirva, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos cómo probar. El tercer punto era pacientes que los guantes, mira, los guantes han sido recomendados especialmente en los taponamientos vaginales, porque sí, definitivamente, si yo coloco un guante, al alarlo disminuyó el riesgo. Y probablemente si coloco un guante y le abro unos huecos, pues puede que funcione. La verdad, no lo sé. Lo que nosotros sí sabemos es que las recomendaciones es que usted tapone adecuadamente cada una, la pelvis no es una cosa circular, ¿cierto? Sino que es una serie de huequitos, ¿cierto? Y dependiendo de la paciente, el promontorio, usted tiene que taponar eso muy bien. Si me preguntas a mí, yo, María Fernanda Escobar, no conozco un solo artículo al respecto, no había oído esa técnica y personalmente pienso, pues que si vos taponás eso muy bien, no sé cuál sea el efecto del guante sobre la superficie, no lo conozco. Entonces, pues no te podría decir que es la peor recomendación del mundo, no, la verdad es que basado en la evidencia, pues no hay evidencia de eso, ¿sí? Y que lo que nosotros hemos revisado y publicado, pues las recomendaciones son la colocación, como te lo he mencionado. Pues para no Súper, hablar mal de nadie. súper. Lady. Lady Lorena. Lorena, abra el micrófono. Ya estaba abriéndolo. Lorena, tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. No te escuchamos. Si quieres, escríbelo en el chat, la pregunta. No, Lorena, no te escuchamos. Si quieres, escríbelo. Yo ahí veo que desbloqueas el micrófono, pero no se te escucha nada. No sé si mientras Lorena arregla su problema técnico o nos escribe la pregunta al chat, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna anotación? Porque son las 8 de la noche, deben tener sueño. Sí, pero ellos son muy juiciosos. Y alguien levantó la mano. CT Garcés 33. Yo, Tatiana Garcés. Cristi, Tatiana Garcés. Adelante, Tati. Es que quería preguntarle a la doctora María Fernanda, nosotros últimamente pues estamos siendo capacitados y entrenados para usar el AVI, pero pues todo el tiempo se había usado Bacri, entonces quiero saber si ustedes también lo han utilizado y
y si creen que se pierde de pronto algo al no tener el reservorio y uno poder identificar como de manera rápida, bueno, o como estábamos acostumbrados con el Bacri a decir, listo, fue un balón fallido, tengo que seguir con el siguiente paso. Me has puesto en una situación más difícil. No, mira, cuando nosotros íbamos a hacer, yo conozco de manera personal, es amigo mío, el que se inventó el ELAVI. Y cuando estábamos haciendo la revisión de la evidencia para hacer la publicación de FIGO, nosotros le dijimos, Gerard, mándenos la evidencia. Y la evidencia de los balones, la mejor evidencia para el uso de los balones está en una revisión sistemática que publicó Agustín Conde con el grupo de la Universidad de Harvard. Y evidentemente los balones funcionan y reducen, pero nosotros no tenemos ni un artículo en todo lo que hemos revisado del ELAVI. Pero ahora que estuve en esta reunión del Summit, que les he contado, definitivamente van a salir al menos 2 artículos publicados probablemente este año con el ELAVI con buenos resultados, es decir, con buena medición del control. Nosotros hemos utilizado, y la razón principal para utilizar el ELAVI es que el distribuidor de Bacri en el país tuvo unas dificultades y nos quedamos en balones. Entonces ahí arrancó a utilizar el ELAVI, pero usted se lo pregunta, hay dos situaciones para que los balones funcionen. Primero es la aceptabilidad del equipo médico después de pagarlos de uno al otro, pues entonces a ninguno le parecía que funcionaba. Pero el balón funciona, ¿cierto? En términos generales funciona y eso es lo poco o nada de evidencia que hay, así lo reporta. Esperemos a ver que salga hasta publicado. Lo segundo es que sí, tanto en el ELAVI como en el balón hechizo con condón, como en otro, se pierde es una función muy importante y es la medición cuantitativa del sangrado. Y ahí es donde vienen los grandes detractores del ELAVI, y es que nosotros ya sabemos que si yo mido cuantitativamente, no cualitativamente, no como que a mí me parece que sí ya paró, sino cuantitativamente eso sí se asocia a una disminución en el riesgo. O sea, en un análisis, los mejores resultados para el control de la hemorragia y la disminución de la histerectomía o la histerectomía precoz sí se han dado con el Bacri. Pero pues digamos que aquí estamos hablando de una cuestión porque el ELAVI se hizo para ser implementado en África subsahariana. ¿Sí? Digamos que allí fue donde se hizo y es un desarrollo de Sudáfrica para su implementación. Muchas gracias. Listo. Cata, yo creo que Sí, tengo yo que ir a creo darme a mis que, hijos. sí, claro, todos tenemos que correr al resto de labores de familia. Mayita, mil gracias por tu tiempo, pues, por compartir tus conocimientos con nosotros. Em, Viste pues que quedó grabada la charla. Obviamente es para uso exclusivo de nosotros. Si nos autorizas, pues Claro, como para tenerla ahí. Y nada, pues esperamos en un futuro invitarte a que nos ayudes a hacer una práctica de este tema que yo creo que podría ser también muy importante para el grupo. Pues seguro. muchísimas gracias. Chao. Que pases buenas noches, saludes a los chiquis y bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por conectarse. Por favor, no se les olvide llenar el formato de asistencia. Mil gracias Gracias a a todos. todos. Un abrazo. Que Gracias. descansen Chao, buenas ustedes. noches, Chao, nos vemos. gracias. Cata, ¿dónde está el formato de asistencia?
Pues la verdad es que yo no veo el formato de asistencia. ¿Será que alguien lo puede reenviar? Por favor. Yo creo que no hay.